Solo ha pasado un año desde que todos los miembros de este gobierno de coalición, de PP y Ciudadanos, se asomaran a San Telmo para asumir sus nuevas responsabilidades. Un año de aprendizaje a contrarreloj para conocer el mecanismo de una gestión que durante 37 años estuvo en manos de los socialistas. Un año con un ojo puesto en las sucesivas convocatorias electorales a nivel nacional, con lo que eso distorsiona el funcionamiento de la normalidad. Un año en el que unos han aprendido que no es lo mismo gobernar que estar en la oposición y otros ya saben el frío que eso supone. Un año en el que el juego de equilibrios entre los tres partidos que posibilitaron el cambio de ciclo no ha sido tan complicado de momento de lo que se intuía. De momento. Un año después, volvemos a entrar en San Telmo. El presidente Moreno ya no duda entre los pasillos de la que fuera Universidad de Mareantes. Hace un año entró por vez primera al Salón del Consejo de Gobierno por petición de los reporteros. Y hoy nos vuelve a conceder una entrevista tras la última reunión de su ejecutivo y justo en el mismo momento que entonces, en las horas previas de marcharse a Fitur. Pero eso es lo único que coincide. Este año ha sido intenso, un año complicado. Intenso por muchas razones. Primero porque hemos tenido que poner en marcha al gobierno, hemos tenido que hacer 2 presupuestos en un solo año que requieren mucha dificultad. Hemos conseguido culminar centros de salud, desbloquear infraestructuras, autovías, hemos conseguido sacar adelante lo que son nuevos centros educativos, normalizar, por ejemplo, los funcionarios donde hay mucha interinidad en sanidad y educación. Pero hay proyectos que todavía en un año no he sido capaz de desatascarlo para ponerlo en marcha, por ejemplo la construcción de nuevos hospitales o la construcción de centros de referencia, ¿no? Me da rabia, ¿no? Porque he dedicado mucho tiempo, pero a veces desde fuera no se sabe lo que es la administración, pero la administración tiene sus tiempos, es lenta, a veces te exaspera. El ala opuesta de San Telmo la ocupa la vicepresidencia. Juan Marín nos recibe para hablar de un gobierno según subraya con frecuencia, en el que la sintonía personal ha ayudado al encaje de la coalición. Hemos demostrado que además de ser 2 partidos diferentes, pero que formamos un solo proyecto en este momento, también somos capaces de dialogar con todo el mundo. La capacidad de buscar acuerdos, de intentar hablar en positivo. Las 5 fuerzas políticas nos pusimos de acuerdo, por ejemplo, para revalidar y en este caso poner en marcha tanto la Cámara de Cuentas como el Defensor del Pueblo Andaluz, como los consejos de administración de la Radio y Televisión Pública o el Consejo Audiovisual. El gobierno de coalición está funcionando muy bien por una razón, porque hay un partido que se lo cree y uno que no se lo cree. Es decir, hay un partido muy fuerte y uno débil. Yo creo que Ciudadanos ha asumido un papel claramente subsidiario, no tienen una estrategia particular. Creo que llegaron al gobierno por una carambola, esa carambola es Vox, y lo que han hecho el primer año en la gestión ha sido en buena medida correcto, pero nada extraordinario, y en el 20% que Elías Bendodo dice que es denuncia, que es comunicación, sí han sido capaces de erosionar a sus rivales. Es que es verdad, es que la herencia recibida es verdad, es como decir, alguien que ha estado enfermo durante mucho tiempo y de pronto sigue en un periodo y de una que estoy todavía convaleciente. Es decir, yo no creo que sea una excusa el decir, es que claro, después de 37 años nosotros estamos obligados a hacer un cambio que necesariamente tiene que ser tranquilo. Creo que es una realidad incontestable y que no puede ser de otra manera. Hasta ahora ha sido muy importante para el gobierno levantar alfombras y contarnos cuál es la herencia recibida. Pero los andaluces que en su día apoyaron un cambio quieren ver que ese cambio se materializa de una forma mucho más rápida, y estoy hablando sobre todo de aspectos como el desmontaje de la administración paralela, en el que hasta ahora, por determinadas dificultades, por inercias o por lo que sea, a este gobierno no se le ha visto demasiado decidido a ese desmontaje. Ellos han encargado auditorías externas para evaluar lo que despectivamente llaman la administración paralela, para la eliminación de chiringuitos, que también despectivamente le llamaban. Yo es que no veo cambios en las políticas. En la política de sanidad, que sigue habiendo un problema, como tenía el anterior gobierno socialista. Creo que todavía no se aprecia cambios en la educación, y lo que sí hay es argumentos o peticiones de los socios parlamentarios del PP, en este caso la ultraderecha de Vox, que intenta teñir el presupuesto andaluz con una serie de peticiones en torno a la inmigración, en torno a lo que ellos niegan que es la violencia machista,
pero creo que eso presupuestariamente no tiene gran impacto. Ha quedado aprobada la Ley 11/19 de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020. Vox, evidentemente, tiene que rentabilizar su acción de gobierno, pero Vox hasta ahora ha tenido la inteligencia, digo hasta ahora, pues esto puede cambiar, pero espero que no, por el bien de Andalucía, que ellos han entendido que si son útiles es más rentable para ellos. Mientras eso siga así, pues habrá entendimiento, y si no sigue así, pues no habrá entendimiento. Y cada uno tendrá, eso sí, que decirle a los ciudadanos el por qué no se ha llegado a un acuerdo, ¿no? Y Vox, te tengo que confesar que a lo largo de este año ha sido un interlocutor que siempre, cuando le hemos planteado sentarnos a hablar, se ha sentado. Hay cosas en las que no vamos a coincidir porque somos antagónicos, nuestras ideologías y nuestros posicionamientos pues son muy diferentes. Pero cuando hablamos de poner en valor 38.000 millones de euros de recursos para mejorar la vida de la gente, yo creo que hay muchos puntos de encuentro. Y ahí nos hemos encontrado. Hay un acuerdo presupuestario firmado que tiene que ser desarrollado. Hay políticas que están anunciadas en ese acuerdo presupuestario que tienen que irse implementando, ¿no? Obviamente no se pueden hacer las cosas de golpe y porrazo, hay cosas que van a exigir, que van a llevar su tiempo. Nosotros somos razonables, pero evidentemente si vemos que al final ese cambio, ¿no?, al que usted se refería, hablando de gobierno del cambio, pues si vemos que al final no hay tal gobierno del cambio, pues obviamente nosotros tendríamos que replantearnos nuestro apoyo al gobierno de la Junta. Que íbamos a derogar la ley de violencia de género, que íbamos a derogar la ley del colectivo LGTBI, que íbamos a eliminar tantísimas cuestiones que después se ha demostrado que todo lo contrario. Hoy hay más recursos para atender a las víctimas de violencia de género y a las mujeres en Andalucía que había incluso con el Partido Socialista. ¿Y Vox tiene esa posición? Sí. ¿Y la sigue manteniendo? Sí. ¿Y es legítimo? Claro. Es el proyecto político que defienden, pero no coincide con el proyecto político de Ciudadanos. Temas que tienen que ver con la ideología de género o temas que tienen que ver pues con la memoria histórica, ¿no? Antes de eso ni se podía hablar y ahora, bueno, pues gracias a Vox por lo menos podemos empezar a debatir. Nos llevamos muchos tortazos porque en ese tema prácticamente, en esos temas que le estaba contando, pues prácticamente estamos solos. Nosotros en materia de violencia de género, en lucha contra la violencia machista, nosotros no damos un paso atrás, porque consideramos, y yo personalmente tengo un firme compromiso en la defensa de las mujeres que son víctimas de una violencia machista, ella y sus hijos, y en eso nos hemos mantenido firmes, y es verdad que hemos tenido desavenencias. Podemos tener desavenencias, por ejemplo, en el cambio climático, que yo soy un convencido que tenemos que hacer cosas para revertir este cambio climático que está dañando una comunidad, y ellos a veces son negacionistas. Andalucía está muy similar a cómo estaban antes las cosas. Es cierto que hay determinados aspectos en los que Vox trata de sacar pecho que pueden poner en un problema, en un brete bastante importante al gobierno de Juanma Moreno, que le gusta presumir de moderación. Entre ellos, pues lógicamente y por su actualidad podríamos citar el PIN parental. Que la enseñanza de juegos eróticos a niños de 0 a 6 años está lejos de la educación y al lado de la corrupción de menores. Es un tanto artificial este debate. Hay multitud de tratados internacionales que de alguna manera consagran, ¿no?, ese derecho de los padres a intervenir de una manera efectiva en la educación de sus hijos. Es un acuerdo que está firmado y que tendrá que ir cumpliéndose. El concepto biparental no existe en ninguno de los acuerdos que nosotros hemos llegado con Vox. No existe, ese concepto no existe, nosotros no hemos hablado. Muchas veces se hace mucha demagogia por los dos lados. Demagogia por parte del Partido Socialista, que dice que Vox nos condiciona, y demagogia a veces también por Vox, que dice que no, es que se están haciendo en las aulas cosas. Oiga, no, puede haber hechos puntuales que son excepcionales, pero en líneas generales esas barbaridades que se ha visto o que se han contado no suceden en las aulas andaluzas. En este año, asimilar la nueva posición no ha sido fácil para el PSOE. Ganar las elecciones no fue suficiente y perder el gobierno de Andalucía fue la antesala de un annus horribilis a nivel regional que tuvo en la sentencia de los ERE el mazazo definitivo. Pero aún así, la secretaria general de los socialistas andaluces recuerda que su partido ha ganado todas las elecciones de este año, que no han sido pocas. ¿Y si es difícil hacer oposición después de un año, después de 37 años gobernando? Claro, hay que adaptarse. Pero aquí hay una peculiaridad, que quien hace oposición es el gobierno a la oposición. En lugar de gestionar y de gobernar, que es para lo que querían estar ahí, se están dedicando todos los días
a mirar por el retrovisor y a hacer la oposición al gobierno socialista. Es mentir a los andaluces y decir que Andalucía está intervenida cuando realmente no lo está. Nos está diciendo el Ministerio de Hacienda del Gobierno socialista que hagamos ajustes en sanidad, en servicios sociales, en educación, por la gestión de la señora Díaz como presidenta de la Junta. Ha sido un año caótico, con muchísimos retrocesos. Dejamos a Andalucía con 500.000 de parados menos y ellos han destruido 70.000 empleos en un año. Han demostrado que el mito ese de que la derecha gestiona bien la economía no es verdad. Son incapaces de gestionar la economía andaluza. ¡Educación pública y de calidad! En los servicios públicos, la propia educación, el cierre de escuelas rurales, comedores escolares durante meses, cerrados en Jaén y niños sin tener comedor, la sanidad, todos los profesionales en llamas, cierre de plantas porque no se sustituye a los profesionales, gente a las que se les suspende una sesión de quimioterapia. Eso no es herencia recibida. ¿Dónde está la oposición? Hombre, yo creo que el Partido Socialista, por un lado, me da la sensación de que todavía no ha terminado de asumir el duelo. Yo creo que Susana Díaz es una mujer que en este momento no tiene el liderazgo completo del partido y todo eso está haciendo que no exista una oposición. El otro partido de la oposición, Adelante Andalucía, la confluencia de Podemos, pues efectivamente yo creo que se siente huérfana. Lamentablemente no dependía de los acuerdos a los que pudiéramos llegar nosotros con el PSOE porque no tuvimos la mayoría suficiente como para intentar evitar un gobierno de las derechas en Andalucía. Pero sí que, bueno, pues estamos evidentemente con la mano tendida para hacer frente pues, a esas amenazas que permanentemente se nos ponen sobre la mesa acerca de libertades y derechos que en Andalucía no se pueden perder. Yo creo que no es un gobierno del cambio, que es un gobierno de la continuidad a peor. No han puesto sobre la mesa ni una sola ley, ni una sola medida que haya cambiado en algo el marco laboral o económico de nuestra tierra, ¿no? Más allá de las rebajas fiscales, no a la economía productiva, sino a la renta. Lo que hemos visto básicamente ha sido la sustitución de los cargos de libre designación del PSOE por cargos de libre designación del PP. La Junta ha decretado la alerta sanitaria y ha retirado de la venta y consumo una carne mechada fabricada en Sevilla. Si son personas de riesgo, que consulten de inmediato. Hoy nombres personales juzgados como acusación particular contra la empresa Magrudi Sociedad Limitada. La listeriosis probablemente ha evidenciado carencias significativas en este gobierno. La excesiva confianza en que la comunicación soluciona los problemas y sin embargo los problemas son problemas de gestión. Creo que fue un grave error. La sanidad evidentemente ha funcionado. Desde el punto de vista político yo creo que el consejero Aguirre creo que no, bueno, defendió a la empresa. Los pacientes, las personas, los usuarios fueron lo último. Lo primero los intereses de una empresa que después se vio pirata y al final el resultado. La falta de información que se le dio a la ciudadanía, la voluntad de tapar lo que estaba pasando, que trajo a su vez por nuevos casos. Claro que hubo errores, por supuesto que hubo errores, pero entiendo que fueron desde el ámbito de la coordinación entre instituciones, nunca desde la atención a las personas que en ese momento necesitaban esos profesionales y esos recursos. Por vez primera en la historia, un gobierno de coalición en la Junta tendrá que cohabitar con otro gobierno de coalición en España, y además de signos completamente distintos. El presidente Sánchez ya ha anunciado que se reunirá con el presidente Moreno, y Andalucía llevará la misma petición de siempre: reformar un sistema de financiación con el que se siente maltratada. Es un tema que lideró el Partido Socialista, que lideró el Gobierno Socialista, que llevó a rastras al PP y que Ciudadanos no apoyó. Los 4.000 millones que cuantificamos que Andalucía está infrafinanciada respecto a la media de España y sobre todo a las mejor financiadas. Cuando se abra ese debate nosotros vamos a estar. Y yo voté a favor de esos 4.000 millones, en contra del criterio de Hacienda del gobierno del Partido Popular. ¿Por qué lo hice? Porque entendía que para Andalucía era bueno. Evidentemente a mi partido no le gustó, pero yo defendí a Andalucía y es lo que voy a hacer siempre. Yo me temo que vamos a vivir un tiempo de confrontación entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación, como vivimos en algún momento cuando exactamente eran de signos diferentes los gobiernos de San Telmo y de Moncloa. Yo lo que espero es lealtad institucional. Yo voy a mostrar lealtad institucional. A mí lo que no me gusta es que me utilicen, primero voy a ver a Torra y después voy, no, oiga, venga usted a ver a una comunidad que es leal a España, una comunidad autónoma que hace las cosas lo mejor que puede, razonablemente bien. ¿Cuál es el modelo que va a poner en marcha la señora Montero con el señor Sánchez, señora Iglesias?
No lo sabemos, pero yo se lo voy a decir. No va a haber reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Me siento orgulloso de algo que sí noto fuera, que es confianza. Hay confianza en Andalucía y hay confianza en la economía andaluza. Por eso crecemos más que el resto de España, por eso crecemos más que la zona euro, por eso estamos en muchos datos muy por encima de la media que nunca habíamos estado, ¿no? Mucho han cambiado las cosas en este año, la escenografía política también, e incluso este despacho de la presidencia que recuerda en cada rincón que tiene inquilino diferente. Solo el momento, como les decía, coincide, porque dejamos a Marín camino de Madrid, de Fitur. Y también a Moreno, que repasa los datos históricos de turismo que se dieron en 2019. 32,5 millones de turistas. Y esto sí, no tiene debate.